¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a ver la clase relacionada con propiedades del texto, ¿ok? Entonces, que abarca lo que sería la adecuación, cohesión y la coherencia. Vamos a compartir la pantalla y entramos en este tema acerca de las propiedades del texto. El texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura, como un alfabeto, que forma una unidad de sentido. Nos vamos dando a la tarea y a la interpretación de que los diversos textos, para que puedan ser mayormente asertivos, necesitan de esos tres elementos, de esta composición, que sería la adecuación, la cohesión y la coherencia. Quiero yo creer que en algún momento nos hemos percatado de que algún familiar o nosotros mismos, al momento de hablar con nosotros o al momento de escribir algo, no le entendemos. Me ha tocado ver algunas ideas, no más que nada en las redes sociales, en el caso de Facebook, me ha tocado que muchas veces escriben información, escriben texto, quieren despotricar contra alguien, pero no lo hacen de manera correcta y a veces se terminan burlando de esta persona. O cuántas veces me ha tocado ver las publicaciones de Facebook que me da mucha risa, no es que molestarme porque está expresando sus sentimientos y emociones, pues lo hace de manera nefasta, vamos a poner el término nefasto, ¿no? De igual forma, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado que en Facebook hay publicaciones que hacen que son como una granada, tiran la publicación, explota, ¿no? Ya el que le toque esas esquilas de la granada, ay, seguro lo dijo para mí, seguro está en mi contra, quién sabe qué le hice, le caigo mal, por eso no me hablo, por eso no le hablo, por eso no me habla, no sé. De igual forma nos vamos dando cuenta que a veces escribimos para una persona y otra persona lo toma, se molesta, seguro porque no le invité un refresco, por eso está hablando mal de mí, esta maldita mujer, ¿no? ¿Cierto? De igual forma vemos en los elementos de cada uno de estos nos va a servir porque en sí, en primera instancia, recordemos que el texto que nosotros utilizamos son por medio de signos que nosotros hemos atribuido los valores, le hemos dado sus valores para que cada letra y la unión con dos letras formen una sílaba, les vamos dando una intencionalidad a las palabras, un sentido a las palabras, ¿ok? Y vemos este punto que serían las propiedades textuales, que como hemos visto en la diapositiva anterior, vemos que existen tres, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación. Cada uno tiene elementos que nos van a ayudar a alcanzar este término, esta necesidad de redactar de manera correcta. El proyecto es importante que ustedes apunten estos elementos, si lo tienen, o le tomen una foto, o apunten esto, para que cuando nos toque realizar el proyecto integrador, ya sepamos qué tenemos que llenar, porque les voy a pedir, tienen que tener adecuación, cohesión y coherencia. Entonces, si no tenemos estos elementos, pues se nos va a complicar un poco la realización del mismo, ¿ok? Y vemos el primero que habla de coherencia. Debe transmitir la información de una manera clara y precisa, que tenga un orden y sea comprensible. Esto implica la estructura adecuada, orden lógico de las ideas, buena distribución de la información. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Bueno, hablando de coherencia. ¿Cuántas veces no nos ha tocado, muchas veces, por mi suegro, por poner el ejemplo de mi suegro, cuando hablo con él, cuando estoy hablando con él, a veces no hay una buena coherencia en el sentido, porque él empieza a hablar de una persona y luego se me confunde y empieza a hablar de otro. Mi suegro es taxista en la mañana y entrenador de box en las tardes, ¿no? Entonces, a veces que estoy hablando con él sobre la comida, empezamos a hablar de taxistas y termina hablando de boxeo. Y a veces hay esta confusión. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia con lo que me dice. No hay una buena distribución, no hay un orden lógico. Él empieza a hablar y empieza a decir sus ideas. Y a veces mi esposo le dice, ¿qué? No entiendo lo que dices, papá. ¿De quién estábamos hablando? ¿Del taxista o del boxeador?
No sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan con un familiar o con sus mismos papás, que empiezan a hablar, o con sus amigas, que empiezan a hablar y como tienen tantas ideas, empiezan a utilizar de diversas situaciones, existen las confusiones. Entonces, al momento de redactar hay que tener esto, tener una estructura adecuada, de quién vamos a hablar, un orden lógico, y de ahí vamos a tener la manera más lineal posible para poder seguir en este punto. Entonces, la coherencia es importante, tener un orden lógico, una buena distribución de ideas, una buena distribución de la información, todo esto que implica que sea clara, la información de manera clara, que podamos identificarlo. Muchas veces queremos utilizar otras palabras o darle muchas vueltas al asunto que confunda a las personas. Siempre hay que ser directos, eso nunca se les olvide. Hay que ser directos y precisos cuando quiera utilizar la información, porque que me ha tocado ver, es que no sé qué escribir. El problema es que sabes que quieres darle muchas vueltas al asunto. Sé directo cuando escribes algo. Directo, no le des más vueltas. ¿Qué quiero decir? Esto, dilo, así tal cual como va. Luego sigue la cohesión. La cohesión, los enunciados se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Esto implica emplear correctamente los signos de puntuación, no emplear conectores y evitar repetición de palabras. En la cohesión, digamos que es la estructura del cuerpo. En la primera es las ideas, que mis ideas sean claras y precisas, que sea un orden lógico, y en este segundo, esto implica que sea el texto correctamente. Aquí vemos los signos de puntuación. ¿Por qué son importantes los signos de puntuación y acentuación? Porque nos vamos dando cuenta que hasta por una coma puede cambiar todo el sentido. Y ahí pongo el ejemplo del famoso... Vamos a ponerlo acá. Lo voy a poner en una hoja. ¿Cuál es la diferencia de estos? ¿Alguien? La coma. La coma. Esta coma, solo por esta coma, le da un sentido totalmente diferente. Porque uno dice, por ejemplo, si hablo, ¿a quién le gustan las clases en línea? Y ustedes pueden decir, ¿te gustan las clases en línea? No me gusta. Y el otro es, no, coma, me gusta. O sea, ya esta coma le está dando una intencionalidad totalmente diferente. Uno dice, solo por la coma puede cambiar el sentido de la palabra y darle que sí tiene alguna afinidad a eso. A diferencia del primero que dice, no me gusta, está siendo negativo con esta respuesta, mencionando que no tiene ningún valor, o sea, que no le interesa. Entonces, en la cohesión es importante lo que sería correctamente los signos de puntuación, es importante. Igual dice emplear conectores. Los conectores o marcadores textuales son palabras que nos sirven para empezar una oración, para mantener, para idear, para tratar de agrupar mi idea principal con mis ideas secundarias o para finalizar. Por ejemplo, hola, ¿cómo está? Es un marcador, un nexo textual, una función fáctica, no aporta nada nuevo, no convence nada, pero sirve para unir, para iniciar una conversación. Entonces, se utiliza, dice, emplear conectores. Y por último, en la cohesión, es evitar repetir palabras. ¿Cuántas veces no nos ha tocado los famosos y le digo, y le dije, y le digo, y le dije, o el pero, o más bien, o entonces, es una repetición de palabras. Muchas veces se dice que en vez de estar repitiendo tantas palabras, utilizar sinónimos. Estos sinónimos nos ayudan a poder comprender, poder dar una idea más detallada o afinidad también léxico para evitar repetir la misma palabra. Generalmente nosotros utilizamos modismos, que son esas o las muletillas que utilizamos para poder tener la información. Entonces, aquí se dice que evitemos repetir las palabras. Y vuelvo a repetir, la cohesión son los enunciados que se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical, para que está bien estructurado con la idea general que es de mi coherencia.
Y por último, vamos a ver lo que es la adecuación. Se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa. Hay que tener en cuenta el destinatario, el canal de transmisión y la intención comunicativa. ¿Por qué se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa? Porque aquí lo importante de la adecuación, es que nosotros podamos saber a quién vamos a dirigir el texto. Es muy diferente que nosotros tengamos, por ejemplo, aquí quiero creer que son chavos entre 15 a 20 años, un ejemplo, ¿no? Entonces, en la adecuación, es muy diferente los chavos de 15 a 20 años que están en la escuela, que toman clases en línea, que tienen, a lo mejor no trabajan, a diferencia de los chavos que tienen de 15 a 20 años, que no van a la escuela y que tienen que trabajar para el sustento. De ahí, son el mismo rango de edad, pero tienen ideas diferentes, piensan diferente, hablan diferente, tienen situaciones diferentes. Entonces, hay que poder saber a quién vamos a ir dirigido, quién es nuestro destinatario. Por eso es importante saber a quién nos vamos a dirigir. De igual forma, lo pasa que con ustedes y sus abuelitos, ¿no? Cuando hablan con sus abuelitos, es muy diferente a hablar con ustedes. Me ha tocado ver que mi hijo, que le gusta el Beyblade o el Roblox, se pone a hablar con mi suegro, que digamos que es mayor rango de edad, y mi pobre hijo explicándole acerca de, no sé, de lo que tiene que comprar varias cosas y cuántos cubos se necesitan para la elaboración de una casa. No sé, algo así me estaba diciendo. O del Blade, que tienes que comprar el Blade porque tienes unos skins, algo así me estaba comentando. Y yo, sí que para. Y me metí con mi suegro no, nada. Sí, no entiende nada, pero sí, toma mi celular. Entonces, porque hay una brecha muy grande entre eso. Entonces, no es lo mismo que tú te dirijas, en este caso que yo vaya a hablar, no es lo mismo como voy a hablar con mi suegro, como voy a hablar con mi hijo. No, mi suegro tiene casi 60 años y mi hijo tiene 5. Entonces, tengo que saber a quién me voy a dirigir para que yo pueda dirigirme de una mejor manera. Y así son los elementos que se lleva a la unión de estos tres propiedades textuales, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación, nos servirá para poder tener un mejor texto. De hecho, yo ya les marqué una tarea relacionada con las propiedades textuales, en las cuales ya está en su classroom, que me van ustedes a leer una historia acerca de las mariposas monarcas que están relacionadas con el crimen organizado, y me van a contestar estas preguntas. Estas preguntas, por favor, no quiero que me pongan sí porque sí o no porque no, es sí y por qué, y con sus ideas y respuestas, y respuestas me van a estar comentando cada una de estas situaciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a parar la clase.